Superar obstáculos con las enseñanzas del nivel inicial del LAMRIM. Parte uno de 2. Enseñanza extraída de la plataforma studybuddhism.com. Por Chensab Serkon Rinpoche. Para superar los obstáculos que nos impiden obtener mejores renacimientos, la liberación del renacimiento incontrolablemente recurrente y la iluminación, necesitamos desarrollar confianza en el Buda y sus enseñanzas, una confianza basada en la razón. Necesitamos estar convencidos de que la liberación y la iluminación son posibles, que el Dharma es el verdadero camino para alcanzar estos objetivos y que todos somos capaces de alcanzarlos. Cuando aprendemos cuáles son los verdaderos obstáculos y cuáles son los métodos para liberarnos de ellos, entonces podemos poner todo nuestro esfuerzo en superarlos. Mañana es la fiesta budista conocida como Labat Duchen en tibetano, o el descenso del cielo de los 33 en español. La mejor manera de celebrar este día tan especial es recibir una enseñanza budista sobre las 4 verdades nobles, la primera enseñanza que dio el Buda después de iluminarse. Pero en particular, quiero hablar más sobre aquello de lo que su santidad el Dalai Lama siempre habla con gran cuidado: amor y compasión. El el camino que debemos seguir, con una motivación de bodhicitta, para mejorar no solo nuestra propia situación, sino también la situación actual del mundo entero. Me gustaría discutir esto en términos de los 3 niveles graduales del LAMRIM y cómo los métodos que brindan nos ayudan a superar los obstáculos que nos impiden mejorar ambos aspectos. Como dice su santidad, la mente de la bodhicitta es muy importante. Incluso si no tenemos bodhicitta de una manera fuerte y manifiesta dentro de nosotros, recordemos que al menos todos tenemos el potencial para ello dentro de nosotros. Entonces, cuando nos despertamos cada mañana, debemos tratar de recordar inmediatamente la bodhicitta, la compasión, especialmente como se discute en los textos de Madhyamaka. Es esencial al comienzo del camino, a la mitad del camino y al final del camino. Todas las mañanas recuerda ese sentido de la importancia de la compasión. Esto ayuda a preparar el día por venir. Explicación del Labat Duchen y pensamientos a desarrollar en este día especial. No voy a entrar en muchos detalles sobre la historia de esta festividad, pero esencialmente celebra la ocasión en que el Buda regresó a la Tierra después de haber subido a esta morada celestial de los 33 dioses. Había ido allí para dar algunas enseñanzas a su madre, que había renacido allí, y a los seres especiales que residían en ese lugar. Pero la gente en la Tierra realmente extrañaba al Buda, y entonces Maudgalyayana, quien fue uno de los principales discípulos del Buda, fue enviado como representante para pedirle al Buda que regresara a la Tierra y continuara enseñando el Dharma. Así que, de alguna manera, este festival especial nos anima a pensar cuánto extrañaríamos al Buda y sus enseñanzas si ya no estuvieran disponibles. Otra forma de pensar en la Bab-Duchen es cuestionar por qué el Buda ascendió hasta el cielo de los 33 en primer lugar. No fue porque estuviera estresado y necesitara unas vacaciones. La historia detrás de este festival es que el Buda recuerda la bondad de su madre y luego muestra las actividades contenidas en los primeros 3 puntos del método de causa y efecto en 7 puntos para desarrollar la bodhicitta. Estos 3 puntos son: distinguir que todos los seres han sido nuestra madre, recordar la bondad de nuestras madres, desear retribuir su amabilidad. El Buda demostró estos 3 puntos al hacer lo que hizo. Si el Buda actúa así, nosotros también deberíamos actuar de cualquier manera que podamos para mostrar el aprecio y la gratitud que tenemos hacia nuestros gurús y padres por su amabilidad. Aunque no existe el Día del Maestro en la tradición budista, este festival podría considerarse una mezcla entre el Día del Buda, el Día del Maestro y el Día de la Madre. Entonces, el Buda ascendió al cielo de los 33 y, a través de una combinación de las enseñanzas del Sutra de las 4 verdades nobles y las enseñanzas del Tantra de la diosa de la sombrilla blanca, Siddhatapatra, llevó a su madre a alcanzar el camino del ver y en adelante para liberarse del renacimiento samsárico y todos sus sufrimientos.
Para el Buda no había mejor manera de retribuir la bondad de su madre que hacer algo como esto. Pueden ver el consejo que nos están dando el Buda. El nivel inicial. Evitar el renacimiento en los reinos inferiores y lograr el renacimiento en los reinos superiores. Con relación a estos 2 días en los que tengo la oportunidad de hablar con ustedes, quiero centrarme en los 3 niveles graduales del Lamrim y qué es lo que realmente nos impide alcanzar cada una de esas etapas. Incluso si muchos de nosotros aquí tenemos mucha experiencia en el Dharma, si somos realmente honestos con nosotros mismos, ¿podemos decir que hemos alcanzado el nivel más alto? ¿Y qué pasa con el nivel intermedio? O incluso el nivel inicial más pequeño. Cada uno de los niveles es difícil de desarrollar, así que quiero ver qué es lo que nos impide poder cultivar las prácticas asociadas con personas que tienen estos 3 niveles. El nivel inicial es el llamado nivel pequeño, pero no se dejen engañar por este nombre. No veamos el nivel más pequeño y pensemos que no es tan importante, que podemos dejarlo de lado y seguir adelante. Como etapa inicial es muy importante, es la base sobre la que se construyen las otras etapas. Pensemos en las cualidades especiales que necesitamos desarrollar con relación al nivel más pequeño. Por ejemplo, cuando hablamos del nivel mayor y avanzado, decimos que se trata principalmente de desarrollar la bodhicitta. En términos de practicantes del nivel intermedio, desarrollan renuncia. ¿Qué pasa con el nivel más pequeño entonces? ¿Se trata solo de temer los sufrimientos de los reinos inferiores? No, no es así. Superar la fascinación por las apariencias de esta vida. Por supuesto, para trabajar a través de las etapas del camino hasta la iluminación total, necesitamos la renuncia y la bodhicitta de los 2 niveles superiores. Pero también necesitamos realmente una buena base de las prácticas asociadas con el nivel más pequeño. De particular importancia es superar nuestra fascinación con las apariencias de esta vida. Esta es una de las cosas de las que debemos deshacernos. Si no podemos hacer esto, nunca llegaremos a la etapa en la que podamos pensar en prepararnos para vidas futuras. Entonces tenemos que encontrar una manera de lidiar con nuestra fascinación con las apariencias de esta vida y nuestro apego a ellas. Lo que necesitamos, entonces, es algún tipo de método con el que podamos tratar este problema. Los grandes lamas Kadampas siempre dicen que uno de los puntos de enfoque esenciales de la meditación y la contemplación es la impermanencia. Cuando comenzamos a comprender la causa y el efecto y la impermanencia, vemos que nuestra práctica no es solo por el bien de esta vida. Más allá de eso, necesitamos encontrar una manera de desvincularnos de nuestro apego a las maravillas del samsara en cualquier vida futura que podamos tomar y en general. Aún así, en este nivel particular, necesitamos superar nuestros apegos a las apariencias de esta vida. Hay personas que practican durante mucho tiempo, personas que practican y estudian desde una edad temprana, y aquellos que van a las montañas y se dedican a la práctica seria, pero honestamente, si no hemos hecho que nuestra práctica principal sea soltar las apariencias de esta vida, todas las demás prácticas serán muy difíciles de desarrollar. Impermanencia y muerte. La comprensión de la impermanencia cae bajo el paraguas del nivel inicial. Sin embargo, cuando observamos las pautas para contemplar la impermanencia, hay muchas etapas. El primer paso es comprender que la muerte está garantizada para todos nosotros, y el segundo es que el momento de la muerte es incierto. Ye Tsongkhapa dice que de estos dos, el segundo es más importante. Pero, ¿son estos 2 puntos por sí solos una práctica de Dharma completa? No me parece. De hecho, tengo muchos amigos budistas y no budistas que entienden estos puntos y luego sienten que debido a ellos es mejor que nos divirtamos lo mejor que podamos ahora. Entonces, necesitamos algo más que estos 2 puntos. Por eso es esencial el tercer aspecto de nuestra meditación sobre la muerte y la impermanencia. Este tercer aspecto es para recordarnos que en el momento de la muerte, sola nuestra práctica del Dharma nos ayudará. Este es un punto realmente importante. Al momento de la muerte, nuestros amigos, familiares y posesiones no pueden ayudarnos. Solo nuestra práctica del Dharma será de beneficio. Cuando hablamos del nivel más pequeño y renunciamos al aferramiento y al apego a esta vida,
puede ser difícil imaginar cómo, si hacemos esto, podríamos continuar con nuestras actividades diarias, nuestro trabajo, nuestras relaciones con la gente, etc. Por supuesto, es muy difícil deshacerse de inmediato de este apego aferrado a lo que sentimos que son las maravillas de esta vida, y realmente no sucederá hasta que lleguemos al nivel intermedio. Pero todavía es posible reducirlo, disminuir nuestro apego a las apariencias de esta vida. Esto compete al nivel más pequeño. Los sufrimientos de los estados inferiores de renacimiento. En Gran Presentación de las etapas graduales del camino a la iluminación de Je Tsongkhapa, en la sección relacionada con el nivel más pequeño, habla muchísimo sobre los sufrimientos de los reinos inferiores. No siempre es fácil aceptar lo que allí se dice. También habla de utilizar la meditación sobre la muerte y la impermanencia como una forma de reducir nuestro apego a esta vida. Nos proporciona métodos para evitar el renacimiento en los reinos inferiores y para lograr alguna forma de renacimiento superior. En la descripción de los sufrimientos de los reinos inferiores menciona seres del infierno, fantasmas aferrados o hambrientos y animales. La gente dice que estas son cosas que no podemos ver, aparte de los animales. Pero mi maestro solía decir que, por supuesto, aunque es difícil ver directamente estos reinos reales en sí mismos, hay ciertos elementos del sufrimiento que podemos ver incluso en la experiencia humana. Por ejemplo, es posible que alguien se enferme gravemente y solo pueda tomar una gota de agua a la vez y esté continuamente sedienta. Este tipo de sensaciones están asociadas con los reinos inferiores, y aunque estas experiencias en el reino humano no son exactamente iguales, podrían ser una similitud de estas experiencias en los reinos inferiores. Hay potenciales kármicos de causas kármicas muy específicas que cuando se activan nos arrojan a un renacimiento en estos reinos desafortunados. Y cuando lo hacen, como un fantasma que se aferra o un ser infernal, tenemos que pasar miles y miles de años atrapados en una situación terrible. Cuando hablo de las experiencias similares que podemos observar en nuestra experiencia humana, no me refiero a las causas kármicas en toda regla que nos arrojan a esos reinos, sino más bien a los sentimientos o sensaciones que implica estar atrapado en este tipo de lugares. Eso es algo que podemos valorar si realmente lo pensamos. Pero si realmente llegamos a creer que los sufrimientos de estos reinos inferiores sí existen en verdad, nos horrorizamos imaginando nacer como un pollo, un pez o un insecto. Solo miren cómo se matan y se devoran unos a otros y cómo los humanos los explotamos. No tienen ningún tipo de derechos humanos, no tienen derechos, ni siquiera derechos infernales. Las leyes de causa y efecto kármico. ¿Podría pasarnos esto en el futuro? Esta es la pregunta. ¿Sería tan difícil de creer? Lo que esta discusión destaca para nosotros es la necesidad de comprender las leyes de causa y efecto kármico y el tema de las vidas pasadas y futuras. El comentario sobre la cognición válida, Pramanavartika de Dharmakirti, proporciona el razonamiento de cómo surgió la conciencia de esta vida en una vida anterior y una vida anterior antes de eso, y así sucesivamente durante un tiempo sin principio. Algunos de ustedes pueden ser un poco nuevos en todo esto y pueden encontrarlo difícil de aceptar, pero si revisan el segundo capítulo de Pramanavartika, verán los razonamientos lógicos para la existencia de vidas pasadas y futuras. Si este es material nuevo para ustedes, por favor, presten atención a eso. Si han estado estudiando durante muchos años, probablemente ya tengan una creencia fuerte y segura en la existencia real de estas cosas. ¿En qué debemos pensar con relación a los sufrimientos de los reinos inferiores? Lo mejor es pensar en las causas para tener un renacimiento allí, lo que no estamos haciendo. No nos refrenamos de formas destructivas de actuar, hablar y pensar. Y lo más importante, necesitamos pensar en lo que debemos hacer para detener la posibilidad de experimentar sus sufrimientos a través de las leyes kármicas de causa y efecto. Contemplar los métodos para superar el estar bajo el control de la causa y el efecto kármico suele estar más asociado con el nivel intermedio, en el que pensamos en superar el renacimiento en cualquiera de los 6 reinos de la existencia samsárica. Pero también necesitamos traer este punto a nuestra práctica del Dharma en un nivel más pequeño, donde revisamos las leyes de causa y efecto kármico para ver cómo evitar nacer en los reinos inferiores.
Básicamente, tenemos que dejar de cometer las acciones destructivas que causan que nazcamos en los reinos inferiores. En el segundo capítulo de Entrar en el Camino Medio, Chandrakirti dice que para asegurar un renacimiento en uno de los estados superiores, no hay nada más supremo que la práctica de la autodisciplina ética. La autodisciplina para refrenarse del comportamiento destructivo. Hay tres factores que debemos contemplar con relación al nivel más pequeño. El primer factor es contemplar los sufrimientos de los reinos inferiores. Si todavía no podemos aceptar la idea de los reinos del infierno o el reino de los fantasmas aferrados, podemos pensar por ahora en los terribles sufrimientos del reino animal. El segundo factor a contemplar es la causa de todos los sufrimientos en los reinos inferiores. Básicamente, esto se refiere a cómo somos totalmente inconscientes de la causa y el efecto kármicos, por lo que pensamos, hablamos y actuamos de manera destructiva, porque no nos damos cuenta de los resultados a largo plazo de tal comportamiento que nosotros mismos experimentamos en el futuro. El tercer factor a contemplar es el darse cuenta que debemos desarrollar para contrarrestar todo esto. En este caso, necesitamos desarrollar el darse cuenta que discrimina de causa y efecto kármico y luego practicar la autodisciplina ética. La combinación de estos tres es en lo que debemos centrarnos en el nivel inicial más pequeño. Es posible que muchos de ustedes hayan estudiado durante mucho tiempo, por lo que probablemente tengan alguna forma de fe confiada en el karma que arroja, el impulso kármico que nos arroja a vidas futuras. Pensemos en un ejemplo con mentir. Decir una mentira seria. Para que nuestra acción de mentir resulte en que experimentemos las consecuencias más completas, hay muchas condiciones que deben darse. Solo entonces nuestra mentira calificará como estar plenamente completa. Este es el caso de todas las acciones kármicas, ya sean destructivas o constructivas. Entonces, con la mentira, hay ciertos requisitos que debe cumplir para que sea el paquete completo de mentir. Pero incluso si algunas de las condiciones no se cumplen por completo, no significa que nuestra mentira no tendrá algunos resultados negativos. El resultado madurado de ese paquete completo de mentir será el renacimiento en los reinos inferiores. Pero nosotros pensamos, está bien, eso es solo para las grandes mentiras. Ocasionalmente digo algunas mentiras piadosas. Probablemente no pensemos que realmente iremos a los reinos inferiores por eso. Tenemos más dudas al respecto. Pensamos, probablemente no. Lo más probable es que sintamos que estas cosas no nos arrojarán a los reinos inferiores. ¿Pero qué sabemos? En términos de entender las conexiones extremadamente sutiles entre las acciones kármicas y sus resultados, es solo el Buda quien comprende completamente estas causas y efectos kármicos sutiles. Si realmente sentimos que las mentiras piadosas están absolutamente bien, entonces es una señal de que en realidad no tenemos fe ni confianza en las leyes kármicas de causa y efecto o en las consecuencias negativas que tales acciones pueden producir, como nacer en los reinos inferiores. Creemos que probablemente todo estará bien por decir mentiras piadosas. Pero para obtener una fuerte creencia confiada en las conexiones causales kármicas sutiles, no podemos simplemente sentarnos ahí y decir yo creo y simplemente forzarlo. No funciona. Así que, ¿cómo obtener confianza en las enseñanzas del Buda? Para desarrollar una comprensión correcta y una confianza segura en las enseñanzas más sutiles del Buda, como el funcionamiento sutil de la causa y el efecto kármico, es útil observar de nuevo las enseñanzas del Pranavartika de Dharmakirti, donde nos ofrece algunas sugerencias muy útiles. Digamos que estamos discutiendo las cualidades del Buda. Imagina que alguien nos dijera que, con su visión extrasensorial agudizada, el Buda puede ver a grandes distancias o que cuando el Buda mira hacia el océano puede ver a todos los seres que viven allí, por lo que debemos tener fe en él. Bueno, podríamos pensar, ¿por qué debería creer en algo de eso? Y Dharmakirti en realidad dice que esta no es una buena manera de crear una fe confiada en el Buda y en lo que él enseña. Él dice que la mejor manera es decir que el Buda es alguien que expuso con detalle
las etapas del camino y explicó que cualquiera puede seguirlas para alcanzar la liberación y el estado completamente omnisciente de la budeidad plena. Dijo esto basado en su propia experiencia personal de haber recorrido con éxito estos caminos él mismo, pero advirtió a las personas que no solo aceptaran esto con fe ciega en él, sino que lo probaran como cuando compran oro. Cuando examinamos y analizamos con lógica y razón los métodos trazados con estas etapas, ponemos en práctica las etapas iniciales y experimentamos por nosotros mismos que cumplen válidamente sus objetivos planteados, podemos inferir que el resto de las etapas también son válidas. Si el Buda, dotado de gran compasión por todos los seres, omnisciencia y las poderosas habilidades para ayudar a todos, pudo alcanzar sus logros debido a su gran compasión por nosotros, ¿por qué intentaría confundirnos o mentirnos? Todo lo que enseñó el Buda es para acercarnos a la liberación del sufrimiento y la confusión, por lo que no hay forma de que el Buda estuviera tratando de engañarnos. Por lo tanto, podemos creer implícitamente con fe confiada que lo que dijo el Buda sobre las conexiones sutiles entre las causas y los efectos kármicos, incluso si están más allá de nuestra comprensión actual, también debe ser cierto. ¿Por qué el Buda mentiría sobre eso? Esta es la forma en que Dharmakirti dice que desarrolló una fe confiada en el Buda. Dharmakirti fue un gran maestro en Nalanda y sin la tradición de Nalanda las enseñanzas probablemente no habrían sobrevivido hasta hoy. Es por eso que su santidad el Dalai Lama dice que debemos sentir una tremenda gratitud por la tradición de Nalanda, por poder preservar esta increíble forma de involucrarse con las enseñanzas budistas. Fe confiada y fe ciega. He estado usando el término fe aquí, y sé que para algunos occidentales este puede ser un tema complicado. Así que permítanme hablar sobre la diferencia entre la fe confiada o estable y la fe ciega. Cuando tenemos esta confianza, utilizando el análisis anterior de que el Buda no nos está engañando de ninguna manera, tenemos una fe estable y segura. La fe ciega surge más cuando casi instantáneamente desarrollamos fe en algo sin realmente verificarlo demasiado. Este tipo de fe es muy inestable. Las ideas equivocadas pueden surgir muy fácilmente. Los sentimientos pueden surgir en nosotros y casi inmediatamente los seguimos sin comprobarlos. Es una de nuestras responsabilidades darnos cuenta si las cosas que estamos pensando son realmente válidas o no. Revisando cosas como la causa y el efecto kármico, lo que deberíamos estar haciendo es revisar cosas como el camino hacia la liberación, la iluminación total y revisarlas minuciosamente. Además, podemos estudiar y observar los razonamientos que sustentan la idea de causa y efecto kármico. Hay una manera lógica de revisar las cosas con mucho cuidado, a diferencia del repentino estallido de inspiración que a menudo recibimos. Deberíamos hacer esto para tener un compromiso más estable con el camino. Déjenme dar un ejemplo. Digamos que tenemos dolores de cabeza y necesitamos encontrar medicamentos. En realidad, no todos los medicamentos funcionan de la misma manera para todos, así que podríamos pasar por un proceso razonable de probar diferentes marcas de analgésicos para ver si funcionan. Cuando encontramos una marca que funciona bien para nosotros, siempre compraremos esa marca. Y no se detiene solo en los dolores de cabeza. Empezamos a confiar en esa empresa, de modo que si tenemos otra enfermedad como dolor de estómago o náuseas, también compraremos sus medicamentos para esas dolencias. Automáticamente desarrollamos fe en los productos de esa empresa porque funcionan y nos ayudan. De manera similar, cuando desarrollamos fe en las enseñanzas del Buda, que mostró el camino correcto hacia la liberación y cómo superar nuestros problemas y la causa de todos los problemas, nuestras mentes ignorantes, automáticamente tenemos fe y confianza en las otras enseñanzas del Buda que podrían no ser tan fáciles de entender. Cuando vemos, incluso muy temprano en el camino, cómo funcionan los métodos que enseñó y cómo nos han ayudado a superar algunos de los problemas que enfrentamos en la vida, más adelante, cuando comencemos a hablar sobre estos sutiles resultados kármicos, automáticamente tendremos fe y confianza en el Buda. Debate sobre el lugar de la fe en los caminos hindú y budista. Hay quienes argumentan que la diferencia entre el budismo y el hinduismo es que el camino del budismo se basa en la lógica y la razón, mientras que el camino hindú de Shiva se basa en la fe.
El camino budista tiene etapas lógicas claramente definidas y tiene un final, al que llega después de muchas vidas. El camino hindú de Shiva no tiene tales etapas y no tiene fin. Se basa puramente en la fe. Usan la analogía de caer desde un alto acantilado a un pozo. Entonces, algunos maestros hindúes modernos dicen que el budismo es como caer en un pozo que tiene fondo. Cuando tocas el fondo, te aplastan como una sandía y, por lo tanto, si piensas en el final, te asustarás mucho. El camino hindú de Shiva, en cambio, no tiene fin y es como caer en un pozo sin fondo. Caer para siempre para ellos es el camino y no implica temor. También dicen que Shiva enseñó 114 caminos y que el camino del darse cuenta basado en la lógica y la razón que enseñó el Buda es simplemente uno de ellos. En este sentido, también el budismo es limitado. Sobre la base de eso, dicen que basarse en la lógica y la razón es un obstáculo y me gusta debatir con ellos sobre ese punto. Aparte de la idea errónea de que el punto final del budismo es la aniquilación completa y por lo tanto es algo que debe temerse, diría que en lugar de que el camino budista de la razón sea solo una parte del camino de la fe, el camino budista incluye la fe, pero la fe basada en la razón, no la fe ciega. La importancia de una fe estable basada en la lógica y el razonamiento. Lo que nos sucede con la fe ciega es que nos emocionamos de inmediato cuando recibimos cualquier enseñanza, ya sea sobre sutra o tantra, e inmediatamente queremos profundizar en ellas. Y a menudo lo mezclamos con nuestros propios anhelos y deseos y rápidamente decimos, vaya, este es mi gurú. Luego, después de algunos meses, tal vez el gurú actúe de una manera inusual que no esperábamos. Empezamos a notar sus defectos, nos frustramos y nos alejamos. Si hubiéramos basado nuestro compromiso en el Dharma viéndolo como un camino hacia la liberación, en lugar de simplemente emocionarnos y seguir rápidamente a un gurú, esto conduciría a una fe mucho más estable como la que mencionaba Dharmakirti. La fe que tenemos en el Buda y la fe posterior que tenemos en sus enseñanzas sobre la causa y efecto kármico se basan en un proceso que comienza con la comprensión de manera inequívoca de las cuatro verdades nobles. Cuando vemos la validez de las cuatro verdades nobles y el camino de la liberación delineado en ellas, comprendemos que el maestro, el Buda, también es infalible y válido. Entonces, cuando decimos que comprender las sutilezas de todos los detalles de la causa y el efecto kármico es algo que solo un Buda puede comprender, desarrollamos fe en lo que el Buda dijo al respecto y que es correcto. Pero nuestra fe se basa en la razón y por eso es que tenemos fe y confianza en el Buda. Entonces, en este sentido, el camino de la lógica y la razón incluye el camino de la fe y no al revés. Observaciones finales. Aquí he tratado de cubrir brevemente el nivel inferior y a continuación hablaré sobre el nivel intermedio y superior. Como dije antes, lo principal con Lavad Duchen es ver las obras del Buda y por qué fue hasta el cielo de los 33. Lo más importante que hay que recordar es que incluso siendo el Buda, quería retribuir la bondad de su madre, por lo que fue allí a dar enseñanzas. Él no le compraba cosas caras. Esa es la verdadera acción de gracias, no el pavo. Transcripción de un seminario en Dharamsala, India, octubre de 2021. Traducido al inglés por Simon Hultun, editado por Matt Linden y el Dr. Alexander Bersin. Parte 2. Superar obstáculos con las enseñanzas del nivel intermedio y avanzado del Lamrim. Bien, en el anterior cubrimos el nivel más pequeño y analizamos uno de sus temas principales, que es meditar sobre la impermanencia. Eso ayuda a reducir nuestro apego a las apariencias de esta vida porque vemos que nada dura. En resumen, hay meditaciones sobre la certeza de la muerte y la incertidumbre del momento de la muerte, pero estas dos por sí solas no son suficientes. Necesitamos agregar que en el momento de la muerte solo el Dharma puede ayudarnos. Además de eso, durante nuestra vida, necesitamos contemplar las leyes de causa y efecto kármico. Debemos considerar que si tuviéramos que renacer en un reino inferior, sufriríamos mucho. Necesitamos encontrar un antídoto para el no darse cuenta de estas leyes de causa y efecto kármico que nos hace actuar compulsivamente de manera destructiva y como resultado nos hace renacer en un estado terrible. Relacionado con eso, a pesar de que hablamos de falta de identidad con relación al nivel intermedio,
En realidad, necesitamos llevar el sentido de eso al nivel más pequeño. ¿Qué parte de mí realmente va de vida en vida? Cuando hablamos de impermanencia o muerte, hay mucha discusión en torno a la continuidad de un ser. ¿Qué es exactamente lo que va de un momento a otro, de una vida a otra? Desde nuestra perspectiva ordinaria, en realidad pensamos que el yo de ayer es el mismo yo que el yo de hoy, que los dos son idénticos, pero en realidad podemos afirmar muy claramente que la persona de ayer no es la persona de hoy. Las células de nuestro cuerpo han cambiado, incluso nuestra mente ha cambiado, podríamos haber aprendido algo nuevo. Así que el cuerpo y la mente de ayer y de hoy no son lo mismo, pero tampoco son dos personas totalmente diferentes y sin relación. Todavía hay algún tipo de continuidad. Entonces, tenemos que descubrir cómo exactamente el yo continúa día a día, año a año y luego vida a vida. Pensar que el yo de ayer es idéntico al yo de hoy es aferrarse a la permanencia. Permanencia aquí significa creer que aunque este yo tiene continuidad, el yo de ayer y el yo de hoy no son dos personas totalmente diferentes, sin relación, este yo no cambia de un momento a otro. Eso es aferrarse a la impermanencia, a la permanencia. Este aferramiento a un yo permanente e inmutable que continúa desde ayer hasta hoy y mañana es algo de lo que surge toda una gama de emociones negativas como el apego, la ira y la ignorancia. Tenemos que trabajar para reducir estas emociones negativas y destructivas y la mejor manera de hacerlo es atacar la fuente de ellas. Esta fuerte creencia en un yo permanente, inmutable y continuo. Así que debemos preguntarnos, ¿quién y qué es lo que continúa en el futuro? En el budismo no aceptamos la idea de un alma o un atman permanente e inmutable, pero tenemos que aceptar que hay una continuidad de la relación entre la persona de hoy y la de mañana, el pasado y así sucesivamente. Aquí nos estamos adentrando en la contemplación de las leyes de causa y efecto kármico y de vidas pasadas y futuras. Aunque en esta etapa no estamos aportando la explicación completa de la falta de identidad, estamos aportando una comprensión básica de una parte de lo que es una forma imposible en la que existe el yo. Los sufrimientos de los estados superiores de renacimiento. Hasta ahora hemos estado discutiendo el nivel más pequeño, en el que deseamos evitar el renacimiento en los reinos inferiores y anhelamos renacer en los estados superiores de la existencia samsárica. Estos estados superiores incluyen nuestro reino humano y los reinos de antidioses y dioses, incluidos los dioses en los reinos de la forma y la no forma. Pero si solo nos enfocamos en este nivel más pequeño con el deseo de alcanzar un renacimiento en estos lugares, nuestros deseos de una felicidad duradera nunca se cumplirán. ¿Por qué? Porque evitar un renacimiento en un reino inferior y renacer en los reinos superiores no es una condición estable, nunca puede durar. Incluso si una vida en un reino de los dioses es muchas, muchas veces la duración de una vida humana, en algún momento también llegará a su fin. Podemos pensar en el sufrimiento del cambio en tal renacimiento superior, incluso en este nivel burdo. Soy feliz hoy, pero cambiará y no seré feliz más adelante. Piénselo en este sentido. Así que incluso si logramos un renacimiento superior con gran felicidad y nos liberamos de los renacimientos inferiores, no es estable en absoluto. Es solo temporal. En algún momento, cualquier vida en los reinos superiores llega a su fin y caeremos desde allí para renacer en los reinos inferiores. Necesitamos tener certeza del sufrimiento del cambio con relación a esto. El sufrimiento que todo lo impregna. Ahora, todos sabemos sobre el sufrimiento del sufrimiento y el sufrimiento del cambio. El sufrimiento de la infelicidad y el dolor y el sufrimiento o la felicidad samsárica que nunca dura, nunca satisface y nunca es suficiente. Pero aquí necesitamos introducir el tercer tipo de sufrimiento verdadero, que es el sufrimiento que todo lo impregna. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a tomar un renacimiento samsárico incontrolablemente recurrente bajo la influencia del karma y las emociones perturbadoras, lo que significa bajo el control de las huellas kármicas, los potenciales kármicos positivos y negativos de nuestro comportamiento kármico compulsivo anterior y las emociones perturbadoras que los activan.
Cuando se nos pide que planteemos un ejemplo de sufrimiento que todo lo impregna, generalmente señalamos los 5 agregados, lo cual es correcto, pero necesitamos pensar en ello también en términos de cada uno de los agregados individualmente. Pensemos en cómo nuestra conciencia, la forma en que pensamos, la forma en que sentimos, etcétera, están bajo la influencia del poder de los impulsos kármicos apremiantes y las emociones perturbadoras. Básicamente no tenemos libertad. Esto se debe a que sus causas están manchadas de ignorancia, lo que significa que a causa de esa ignorancia se perpetúan a sí mismas creando siempre más. Es posible en nuestras circunstancias actuales experimentar una felicidad temporal a corto plazo, pero una felicidad a largo plazo bajo su control no es posible. Los impulsos kármicos apremiantes y las emociones perturbadoras impulsan este proceso de condicionamiento que todo lo impregna. Todos nuestros renacimientos y agregados están condicionados por ellos, y debido a que estamos bajo el dominio de esto en última instancia, no estamos bajo nuestro propio control. Entonces, lo que debemos hacer es causar que ese proceso, el renacimiento incontrolablemente recurrente impulsado por impulsos kármicos y emociones perturbadoras, cese para siempre. Aquí quiero compartir una historia sobre mi predecesor, el primer Zen Shabser Rinpoche. Una vez visitó París y sus alumnos lo llevaron a la Torre Eiffel. Posteriormente le comentó a su traductor Alexander Bersin: una vez que llegas a la cima, no queda otro lugar al que ir excepto abajo. Es lo mismo que con el reino superior de los dioses. Esta es la enseñanza del nivel intermedio del sufrimiento del cambio. Ninguna felicidad mundana dura jamás, y el sufrimiento que todo lo impregna. Debido al sufrimiento que todo lo impregna, donde quiera que nazcamos, tenemos estos 5 agregados contaminados que se perpetúan. Por eso, estando en la naturaleza del sufrimiento y no hay libertad. Como dijimos, bajo estas condiciones es posible cierta felicidad temporal, pero nunca jamás encontraremos una felicidad estable mientras estemos bajo su influencia. Tenemos que ser muy claros sobre este hecho. En carta a un amigo de Nagarjuna, cuando analiza el significado del sufrimiento condicionado que todo lo impregna, utiliza el término vasija de sufrimiento con respecto a los 5 agregados. El comentario sobre la cognición válida de Dharmakirti utiliza la palabra soporte para este sufrimiento. Hay un gran significado en estos dos términos, vasija y soporte. Incluso si nacemos en un asombroso reino de los dioses donde no hay sufrimiento manifiesto, o incluso en el reino humano y logramos una gran riqueza y estatus, nuestros agregados siguen siendo un soporte y una vasija para el sufrimiento. Tenemos que entender que este sufrimiento está presente en todo el samsara. Así pues, el nivel intermedio. Evitar el renacimiento incontrolablemente recurrente para siempre. Con el nivel más pequeño, tratamos de contrarrestar el apego a las apariencias de esta vida. Pero cuando nos movemos hacia el nivel intermedio, hablamos de contrarrestar el apego a la totalidad del samsara, de modo que tengamos una completa desilusión con el samsara mismo. De hecho, no solo estamos delusionados con el samsara, sino que desarrollamos una mente de repulsión hacia el samsara, estamos completamente aburridos y hartos de eso. Pero la repulsión para el samsara no es suficiente para contar como renuncia. Además de esta repulsión hacia el samsara, entendemos que hay liberación del samsara, porque existe la posibilidad de una cesación total del sufrimiento y estamos totalmente convencidos de eso basados en la lógica y la razón. Imaginen que hay un preso que se enfrenta a la ejecución al día siguiente. En su mente hay un gran deseo de escapar de su situación. Ese es el deseo general. Si luego le diéramos al prisionero algún tipo de método de escape, entonces seguramente estaría enfocado unipuntualmente en él, decidido a escapar de ser ejecutado. En eso consiste la renuncia. No es solo repulsión hacia nuestra situación en el samsara, sino más bien este deseo y determinación de liberarnos de ella, combinado con el conocimiento de que en realidad es posible escapar de la situación para siempre. Eso es en lo que nuestra mente se enfoca con la renuncia. Por supuesto, llegamos a la cuestión de si es posible o no una verdadera cesación del sufrimiento. En los reinos de los dioses e incluso en las tierras puras no hay sufrimiento manifiesto, pero aún así no es una cesación verdadera del sufrimiento o liberación. Los seres allí en algún momento deben regresar a estados con un sufrimiento más manifiesto. Así que, ¿existe o no la total cesación del sufrimiento? Si es así, ¿existe un camino efectivo que nos permita alcanzar esa cesación?
Su santidad dijo que alcanzamos la esencia del camino budista cuando pasamos por todas estas contemplaciones en el nivel intermedio. Aquí es donde debe ocurrir la realización de estos puntos sobre la posibilidad de verdaderas cesaciones y liberaciones. Diferenciamos dos aspectos de la renuncia: repulsión hacia el samsara y la decisión definitiva de obtener la liberación de él, basada en la comprensión de que es posible una cesación total del sufrimiento. Muchas personas en el Tíbet, la India y Occidente se confunden. Se sienten hartos del sufrimiento de esta vida o piensan que la vida es tan aburrida e imaginan que eso es renuncia. Y luego piensan en convertirse en monjes como Milarepa. Pero tales pensamientos pueden ser bastante peligrosos. En el Tíbet, alguien trató de copiar lo que estaba haciendo Milarepa. Fue a una cueva, se quedó unos meses y luego lo único que pudo hacer fue quejarse de Milarepa. Milarepa tiene la culpa porque tuve que renunciar a todo como él lo hizo, pero no obtuve nada a cambio. Tenemos que entender que no podemos forzar un sentimiento genuino de renuncia. Cuando muchas personas, incluyéndome a mí, tienen este sentimiento de repulsión hacia el samsara y sienten, ahora debo hacer dharma en serio, ese sentimiento es como una burbuja en el océano. Es hermoso, pero se va muy rápido. No es sólido ni estable. Lo que realmente debemos considerar es si hay una manera de salir del samsara y, si la hay, cómo puede liberarnos este antídoto de la falta de identidad. Esta es nuestra tarea principal. Cuando estemos seguros de que existe tal cosa como la liberación y que la realización de la falta de identidad es lo que nos liberará, entonces podremos ver que esta confianza nos ayuda en esta vida porque definitivamente veremos algunos cambios positivos. Tal confianza ha ayudado a su santidad, ha ayudado a Lama Tsongkhapa y definitivamente nos ayudará también a nosotros. Comprender la vacuidad del vacío es el camino hacia la liberación. Tenemos este camino hacia la liberación, y un método sólido en este camino es la meditación sobre la falta de identidad, cómo el yo está desprovisto de existir de formas imposibles. Si comenzamos a cultivar una comprensión de la vacuidad del yo, podemos ver en esta misma vida cómo nos ayuda a reducir nuestros aferramientos y apegos. Pero podríamos preguntarnos cómo va a afectar nuestras vidas futuras, porque nuestros renacimientos, ya sea en los reinos superiores o inferiores, provienen del funcionamiento muy sutil del karma. ¿Tal meditación reducirá estos sufrimientos? Bien, si meditamos en la impermanencia y en la naturaleza de falta de identidad de nosotros mismos y de todos los fenómenos, podremos ver por nosotros mismos una reducción en nuestro aferramiento y apego a ellos. Cuando su santidad dice que la física cuántica tiene similitudes con la escuela Chittamatra solamente y cómo sus conocimientos sobre cómo las apariencias del mundo externo dependen de la mente del observador brindan beneficios al reducir nuestro aferramiento y apego, eso es cierto. Pero en la tradición budista el énfasis es ligeramente diferente. Si revisamos el capítulo 6 del Madhyamakavatara, Entrada al camino medio de Chandrakirti, donde aborda la refutación del yo de las personas, no está discutiendo si existen o no los fenómenos externos. Su énfasis está en cuál es el lugar del cual provienen todas nuestras emociones perturbadoras y sufrimientos. Su origen es nuestro autoaferramiento. Por lo tanto, necesitamos investigar a cuál objeto se aferra nuestro aferramiento a un yo que tiene una existencia inherente y autoestablecida y que creemos que corresponde al yo que realmente existe. Examinamos eso y verificamos si el yo realmente existe en la forma en que parece existir. Descubriremos que hay una ausencia total de cualquier cosa que corresponda a ese modo de aparecer. Esa investigación nos lleva a comprender la falta de identidad de los fenómenos, aunque Chandrakirti está hablando de la falta de identidad de las personas. A medida que nuestra comprensión de la falta de identidad se profundiza más y más, aumenta nuestra fe confiada en el Buda y en todos los maestros que hablan sobre la forma en que existen las cosas. Por lo general, cuando discutimos la renuncia, tenemos una forma de pensar bastante unidimensional, que es buscar la raíz del samsara. Vamos directos a eso. Uno de mis maestros tenía un consejo poco común sobre cómo involucrarse con la renuncia, que se basa en el Uttaratantra, la continuidad interminable de Maitreya. Dicen que hay dos aspectos al pensar en la renuncia. Uno es contemplar la raíz del sufrimiento. El otro es contemplar la raíz de las emociones perturbadoras. Son ligeramente diferentes. Nacer en sí mismo es la raíz del sufrimiento. Debido a que nacemos, sufrimos. Si no hubiéramos nacido, nuestro sufrimiento en esta vida no habría surgido.
Arruinarán la fiesta de cumpleaños de alguien si mencionan eso. Por supuesto, la tradición del feliz cumpleaños es una convención mundana, por lo que no queremos hacer eso y arruinar el día de alguien. Pero para un practicante de Dharma, alguien que está contemplando la renuncia y practicando el nivel intermedio, así es como debería pensar. Si a la mayoría de nosotros nos preguntan cuál es el mayor sufrimiento y a qué le tenemos más miedo, seguro diremos que a la muerte o tal vez a la enfermedad. Pero ¿quién identificará el nacimiento como la raíz del sufrimiento y como lo que más teme? Es difícil de aceptar, pero si lo pensamos bien es verdad. Es por eso que necesitamos pensar en formas en las que podamos detener la causa del renacimiento incontrolablemente recurrente. Hay muchos caminos y explicaciones que abordan eso. ¿De dónde viene el renacimiento? Surge como resultado de los impulsos kármicos y el comportamiento compulsivo al que conducen. ¿De dónde vienen estos impulsos kármicos? Son impulsados por la fuerza motivadora de las emociones perturbadoras. ¿De dónde vienen estas emociones perturbadoras? Vienen de la ignorancia, del no darse cuenta. Aquí hablamos del no darse cuenta sin principio, nuestra ignorancia raíz. De ahí es de donde vienen las emociones perturbadoras. Cuando estamos buscando la fuente del sufrimiento, necesitamos atravesar este tipo de proceso paso a paso. Es muy lógico. Lidiar con el karma. Existen muchas maneras en que podemos lidiar con nuestro comportamiento kármico compulsivo y los potenciales kármicos en nuestro continuo mental que provienen de eso y que maduran en nuestros renacimientos samsáricos. Existe una enorme variedad de potenciales kármicos para todo tipo de renacimientos samsáricos que tenemos. Las tradiciones indias no budistas también ofrecen muchas presentaciones sobre cómo lidiar con estos aspectos del karma. Es justo decir que la tradición budista ha cambiado mucho a lo largo de los años, al igual que las tradiciones indias no budistas. Pero si revisamos el Tarkakvala, resplandor de razonamiento de Baba Viveka, presenta y refuta los antídotos contra el karma y las emociones perturbadoras que promueven estas escuelas no budistas. Incluyen prácticas como el ascetismo estricto, saltar al fuego, pararse sobre un pie bajo el sol todo el día, entre otras. También tienen prácticas de ablución, prácticas de purificación y prácticas de ayuno. Estos son solo algunos de los muchos métodos descritos como antídotos contra el karma por las escuelas indias no budistas. Baba Viveka analiza cada método y lo critica. Él dice que saltar al fuego no provocará la cesación de la causa y el efecto kármico. De hecho, solo causa más sufrimiento. Utiliza el ejemplo de una polilla atraída por una llama. Que una polilla vuele hacia una llama solo tiene tremendas desventajas, ninguna ventaja en absoluto. Del mismo modo, en términos del ayuno estricto, solo causa hambre y sed severas. La mente de las personas puede verse muy perturbada por estas prácticas que no tienen ningún valor inherente. Baba Viveka refuta y excluye todos estos métodos como una forma de acotar hasta llegar a cuál es el antídoto real para nuestro comportamiento kármico, sus potenciales subsiguientes y la maduración de sus resultados. En algunos textos indios no budistas también dice que si recibes una iniciación de Shiva, eso elimina tu karma, pero Baba Viveka también lo refuta. Después de todo, dice, se puede ver claramente que incluso después de que alguien haya recibido esa iniciación, aún es propenso a la ira, el apego y las emociones perturbadoras. Como resultado de actuar esas emociones, aún está creando más potenciales kármicos. Hay una respuesta de esas escuelas no budistas que dice, bueno, en esta vida eso es cierto, pero después de que mueras, entonces los potenciales kármicos se agotarán si tuviste la iniciación durante tu vida. El contraargumento que ofrece las escuelas budistas es cómo puede hacerlo después de la muerte y si puede, ¿por qué no puede tener el mismo efecto ahora? Deberíamos investigar estas cosas nosotros mismos. Esas son las críticas de Baba Viveka a las afirmaciones de algunas escuelas no budistas, pero podemos vernos a nosotros mismos. ¿Qué nos sucede cuando tomamos una iniciación? Nuestros impulsos kármicos apremiantes, nuestro comportamiento compulsivo, nuestras emociones perturbadoras y nuestro autoaferramiento se reducen automáticamente cuando tomamos una iniciación. Deberíamos examinar esto cuidadosamente. El método que produce la cesación completa de todas las emociones perturbadoras.
Baba Viveka está buscando los métodos que posiblemente podrían provocar la cesación para siempre de las emociones perturbadoras y proporcionar un camino hacia la liberación. ¿Es suficiente ver las fallas del apego para ayudar a reducir nuestro apego? Y si solo ver las fallas del apego es suficiente para deshacernos de él, ¿es suficiente ver las buenas cualidades del desapego para que desarrollemos el desapego? Lo que Baba Viveka dice es que necesitamos atacar la causa raíz de las emociones perturbadoras y no contentarnos simplemente con ver sus defectos. Solo ver y comprender sus fallas no es suficiente. Todas nuestras emociones perturbadoras están respaldadas por la mente equivocada que ve al yo y a todos los fenómenos como poseedores de una entidad autoestablecida sólida completamente por sí mismos. Eso es lo que tenemos que revisar. Necesitamos ver cómo todas las emociones perturbadoras surgen de eso. En el comentario sobre la cognición válida de Dharmakirti, hay una frase que dice que no podemos detener el karma a menos que contrarrestemos el objeto del autoaferramiento, en otras palabras, el objeto de nuestro aferramiento a un yo imposible. Si no podemos contrarrestar ese objeto, no podemos hacer que los impulsos kármicos, la maduración de los potenciales desarrollados al actuarlos y las emociones perturbadoras cesen de forma permanente. En las obras de Baba Viveka también hay muchas refutaciones a las presentaciones no budistas de la liberación. Menciono esto porque nosotros mismos solemos pensar que hacer ciertas prácticas, como el ayuno budista de Ñuñe o recibir iniciaciones en sí mismas, son caminos hacia la liberación. Pero el Buda nunca dijo eso cuando con las cuatro nobles verdades reveló el camino verdadero. Además, con respecto a ese camino verdadero hacia la liberación, el Buda nos dice: solo puedo mostrarte el verdadero camino hacia la liberación y depende de ti recorrerlo. Pero ninguna de las prácticas del verdadero camino hacia la liberación es realmente efectiva a menos que las respaldemos todas con cognición válida para obtener una confianza inquebrantable en que de hecho son el verdadero camino. Con una cognición válida necesitamos identificar correctamente que el autoaferramiento es una mente completamente equivocada. Es la raíz de todo sufrimiento, es el autoaferramiento. Y existe tal cosa como la liberación del sufrimiento. Si somos capaces de determinar válidamente todo esto, entonces ciertamente sentiremos cierta repulsión o desilusión con el samsara. Esto estaría unido a algo que deseamos abandonar y de lo que deseamos deshacernos, a saber, el renacimiento en cualquiera de los estados posibles del samsara. Además, estaría unido a lo que deseamos alcanzar, a saber, la liberación. Esto es renuncia. En el quinto verso de los tres principales aspectos del camino de Ye Tsongkhapa, cuando habla de la renuncia dice: cuando por habituarte de esta forma no generas ni por un instante una mente que aspira a los esplendores del recurrente samsara y desarrollas la actitud que está siempre interesada intensamente de día y de noche en la liberación, en ese momento has generado la renuncia. Esta combinación de repulsión hacia el samsara y la fuerte determinación de alcanzar la liberación y liberarse del samsara son muy importantes. Como dice Ye Tsongkhapa, cuando tenemos estos dos, entonces realmente tenemos la práctica del nivel intermedio. Si pueden imaginar a alguien como un mendigo que está decidido a salir de su situación y tiene la firme creencia de que ganará la lotería, pueden tener una idea de la anticipación y el enfoque que se tiene cuando se ha desarrollado una renuncia genuina. El nivel superior. Alcanzar la iluminación completa para el beneficio de todos los seres. En los tres principales aspectos del camino de Ye Tsongkhapa, los tres aspectos principales son, en orden, renuncia, bodhicitta, vacuidad. Pero creo que necesitamos reubicar un poco la vacuidad y colocarla en algún lugar entre la práctica del nivel intermedio y el nivel avanzado. ¿Y por qué pienso esto? Porque antes de que desarrollemos una mente de bodhicitta, también necesitamos tener algún sentido del significado de la vacuidad. De las escuelas filosóficas budistas y sus sistemas de principios, la superior es la prasángika. La principal diferencia entre los sistemas de principios es la sutileza con la que presentan el antídoto contra la raíz del samsara. Hay una sutileza creciente a medida que se avanza en los sistemas más sofisticados. En el sistema de prasángika tenemos meditaciones sobre la falta de identidad de los fenómenos y de las personas, lo que reduce nuestro autoaferramiento y nuestro aferramiento a los fenómenos.
En términos de cómo esto reduce el autoaferramiento, no solo Je Tsongkhapa, sino también muchos grandes maestros y eruditos indios han discutido esto con relación a una realización correcta y válida de la vacuidad. Un factor muy importante que Ye Rinpoche menciona especialmente es que al alcanzar la realización de la vacuidad, esa realización tiene que tener una alegría, un deleite positivo que proviene de esa realización misma. Si no hay sensación de gozo, dado que no surgen apariencias con la realización de la negación total y la ausencia del objeto de refutación, es muy fácil que caigamos en el nihilismo. Además, en los textos de Nagarjuna, Aryadeva y Chandrakirti, se menciona que la realización de la vacuidad es completa y correcta si induce y fortalece la comprensión del surgimiento dependiente. No se trata solo de ver la vacuidad en el sentido de la ausencia total de que la existencia de las personas y todos los fenómenos esté establecida por alguna naturaleza inherente y autoestablecida. La comprensión completa de la vacuidad debe conducir y fortalecer el lado del surgimiento dependiente del camino, que la existencia del yo y todos los fenómenos solo puede ser establecida en términos de surgimiento dependiente. Con esto se fortalecerá nuestra comprensión y nuestra creencia confiada en nuestros gurús y en la causa y el efecto kármico. Los obstáculos para que surja la bodhicitta. En términos de bodhicitta, tenemos que ver cuáles son los obstáculos centrales que dificultan su surgimiento. Una cosa que impide que surja la bodhicitta es cuando pensamos que la liberación personal es suficiente. Cuando su santidad el Dalai Lama era joven, pensó en la vacuidad y en que si generaba esta mente lograría la cesación. Una vez que logre la cesación, dormiré en paz. Eso es lo que dijo pensar en ese entonces. Más tarde, recibió enseñanzas sobre involucrarse en la conducta del Bodhisattva de Shantideva. Y entonces se dio cuenta de que su pensamiento anterior no era la manera de practicar la bodhicitta. Y así, pensar que la simple liberación es suficiente es una forma de evitar que se desarrolle la bodhicitta. La otra forma es cuando sentimos que lograr la mera liberación cumplirá completamente los deseos de nuestro propio bienestar y combinamos eso con la indiferencia hacia el sufrimiento de los demás. Sentimos que lograr el máximo beneficio para nosotros es completo y suficiente. Estas dos formas de pensar son los principales obstáculos para desarrollar la bodhicitta. Iluminación para el beneficio de los demás, pero también para el beneficio propio. Con la bodhicitta hablamos mucho sobre lo que cumple los propósitos de uno mismo y los propósitos de los demás. Incluso en términos del estado de iluminación hablamos de lo que beneficia y cumple los propósitos propios, que es el logro de un dharmakaya, y lo que beneficia y cumple los propósitos y objetivos de los demás, que es el logro de un cuerpo de forma, un rupakaya. Los textos del entrenamiento mental que tenemos tienden a centrarse en cómo cultivar el interés por el bienestar de los demás y con relación a eso cómo reducir el egocentrismo. Lo que no se establece claramente en muchos de estos textos es el proceso de cómo lograr el cumplimiento completo de los propios propósitos y objetivos. La atención se centra realmente en animarnos a trabajar en beneficio de los demás. Por lo tanto, a menudo pensamos que la mera liberación es el logro completo de lo que es para nuestro beneficio personal, mientras que el estado de iluminación total de la budeidad es esencialmente para los demás. Es importante comprender que alcanzar el estado de iluminación plena de un Buda es también el logro completo de lo que es para nuestro propio beneficio. Aunque este punto es menos pensado porque se menciona menos en los textos, es un punto importante de incluir en nuestro propio pensamiento. En su gran presentación de las etapas graduales del camino a la iluminación, Tsongkhapa nos da consejos sobre los antídotos para pensar que alcanzar la mera liberación es el logro completo de lo que es para nuestro propio beneficio. Él dice que si la pregunta es ¿qué estado necesitas alcanzar para cumplir completamente lo que te beneficia? Y alguien te dice que te enfoques en los demás, esa no es realmente una respuesta directa a la pregunta. No hay nada malo en trabajar en aras del beneficio tanto propio como de los demás. La bodhicitta tiene, de hecho, este sentido de desear alcanzar la iluminación para cumplir completamente los propósitos y objetivos tanto de uno mismo como de los demás y así beneficiar a ambos. No hay nada malo en que estos dos convivan armoniosamente. ¿En qué momento y cómo llevamos esto a nuestra práctica? En la etapa de tomar refugio. Este es un buen consejo para recordar. Este es un consejo que recibí de mi maestro sobre cómo integrar explicaciones menos comunes en nuestra práctica. Dado que es un día tremendamente auspicioso, quería compartir esto con ustedes. Preguntas para reflexionar después de estas enseñanzas.
Una de las cosas en las que hay que pensar después de terminar estas enseñanzas es por qué, para lograr un dharmakaya, no es suficiente enfocarse unipuntualmente en la vacuidad en un estado de absorción total no conceptual que no se sostiene con la fuerza de la bodhicitta. Los textos dicen que para proporcionar un antídoto a los oscurecimientos cognitivos necesitamos el darse cuenta que discrimina de la vacuidad que se mantiene con una mente de la bodhicitta. Quiero que reflexionen sobre por qué meditar solo en la vacuidad sin bodhicitta no puede proporcionar el antídoto para nuestras obstrucciones cognitivas y dar lugar al logro de un dharmakaya. Y por qué no puede también dar surgimiento al logro de un cuerpo de forma, un rupakaya. Hay arhats, esavakas y arhats pratyekabudas quienes han alcanzado la liberación del renacimiento samsárico y hay bodhisattvas que han alcanzado la iluminación. Los caminos de los tres se discuten en textos como Filigrana de realizaciones. Abhisammayalamkara, de Maitreya, que los presenta desde la perspectiva de Svatántrika Madhyamaka. Habla de cómo los esavakas, los del vehículo de los oyentes, son incapaces de apoyarse en los métodos que son los antídotos para las obstrucciones cognitivas. Pero el texto parece implicar que los pratyekabudas pueden esforzarse de alguna manera en los métodos para alcanzar el dharmakaya de un Buda completamente iluminado. Se pueden apoyar de alguna manera en métodos que son el antídoto para las obstrucciones cognitivas. Sin embargo, en el texto también dice que los pratyekabudas no desarrollan la bodhicitta. Por lo tanto, se conecta con mi pregunta de por qué apoyarse solo en la vacuidad no sustentada por la bodhicitta no puede dar surgimiento al logro de un dharmakaya. Esta es su tarea, pensar en esto. Transcripción de un seminario en Dharamsala, India, octubre de 2021, traducido al inglés por Simon Hulton, editado por Matt Linden y el Dr. Alexander Persin. Gracias por escuchar.